Gracias. Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Es un gozo estar nuevamente congregados en este lugar para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Damos gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Nos gozamos en el Señor de que usted esté con nosotros en esta mañana. Y si usted nos visita, pues estamos honrados con su presencia y damos gracias a Dios porque usted está aquí y deseamos que usted desee hacer de esta iglesia su hogar espiritual. Amados, estamos siguiendo una serie basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y yo te invito a abrir tu Biblia en Romanos capítulo 9. Llegamos al capítulo 9 de Romanos. Y es una sección increíble de la carta. Parecía que no se podían poner mejor con el capítulo 8. Pero llegamos al capítulo 9 y evidentemente es una sección que sigue creciendo y sigue dando enseñanzas increíbles, ¿verdad? Recuerde que en la carta de los Romanos el apóstol Pablo está ofreciendo instrucción apostólica a una iglesia que hasta ese momento no había tenido un pastor en medio de ellos. Y como el título de nuestra serie lo dice, su propósito en esta epístola es presentar el Evangelio de Dios, las verdades fundamentales, las verdades doctrinales del Evangelio de Dios. Pablo ha hablado sobre la justificación por fe, y Pablo ha hablado sobre la santificación, y Pablo ha hablado en el capítulo 8 también, ha enfatizado el hecho de que aquellos que estamos en Cristo disfrutamos de la seguridad eterna. ¿Recuerdan eso, cierto? Un creyente está seguro en Cristo. Romanos 8 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y que nada y nadie nos puede separar del amor de Dios. Ahora, hay algunas personas o algunos intérpretes que han tenido problemas con Romanos capítulo 9, 10 y 11. De hecho, algunos dicen que esos capítulos están incluidos ahí, pero que no debían ser parte real de la carta, porque el flujo lógico debería ser de Romanos 8 a Romanos 12. Pero déjame decirte, eso es un error increíble, porque estos capítulos son imprescindibles. Y la razón por la que son imprescindibles es porque si Pablo nos enseñó que los creyentes estamos seguros en Cristo, alguien podía preguntar, entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Sí o no? ¿Qué pasó con los judíos? ¿Acaso ellos no fueron el pueblo escogido de Dios? ¿Acaso la Biblia no nos dice que ellos ahora están apartados y que Dios está fundando, estableciendo la iglesia, edificando la iglesia? ¿Es que acaso Dios no cumplió sus promesas a Israel? Lo que está en juego aquí es el carácter y la fidelidad de Dios. Y es por eso que es importante que el apóstol Pablo escriba estos capítulos. Porque si Dios no fue fiel a Israel, entonces, ¿cómo podemos confiar en que Dios sea fiel a la iglesia? ¿Cierto? Esas son las preguntas que el apóstol Pablo va a responder en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Estos tres importantes capítulos nos narran, en el capítulo 9 nos narra la pasada elección de Israel, en el capítulo 10 nos narra el presente rechazo de Israel, y en el capítulo 11 nos explica la porvenir restauración de Israel. ¿Bien? Pero obviamente predicar 3 capítulos para mí en un solo mensaje es imposible. Así que voy a ver nada más. Hoy de Romanos capítulo 9 vamos a ver los versos 1 al 3. Abre ahí tu Biblia, Romanos 9, 1 al 3. ¿Listos? Con ese trasfondo en mente, te invito a que leamos juntos la palabra de Dios. Vamos a ponerlo en pie una vez más, por favor. Vamos a leer esos 3 versos y después vamos a orar. Romanos 9, 1 al 3 dice así la Escritura. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos,
los que son mis parientes según la carne. Les invito a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú nos enseñas toda la verdad con referencia a ti, Señor, y la manera que tú quieres que vivamos. Y en esta mañana venimos ante ti en busca de dirección, en busca de consejo, de consuelo, y pedimos, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestras vidas y nos transforme a la imagen de tu Hijo. Señor, esa gloriosa imagen. Usa tu palabra para bendecir cada vida aquí presente, Señor, y para transformarnos a la imagen de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, a quien damos gloria y honra. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Me encantó una ilustración en la que decía que una congregación había despedido a su pastor. Y no estoy contento porque despidió el pastor, ¿verdad? Y un visitante le preguntó a uno de los miembros por qué lo habían despedido. ¿Por qué habían despedido al pastor? Y la respuesta de esta persona fue que el pastor continuamente les decía que se iban a ir al infierno. Entonces, este visitante le preguntó, bueno, ¿y qué les dice el nuevo pastor? El miembro le respondió, él también nos dice que nos vamos a ir al infierno. Y entonces le preguntó de nuevo, ¿y qué diferencia hay entonces si los dos dicen lo mismo? Bueno, la diferencia es que el primero, cuando decía que nos íbamos a ir al infierno, parecía disfrutarlo, parecía que le daba alegría. El segundo, cuando nos dice que vamos a ir al infierno, parece que le parte su corazón, que le duele. Parece que es algo que él siente mucho en su corazón, ¿verdad? En Romanos 9, 1 al 3, el apóstol Pablo está expresando su angustia personal, está expresando la angustia que él como pastor, como apóstol, siente por el rechazo que su nación, Israel, ha hecho al Mesías. Aquí vemos a Pablo, el corazón de Pablo angustiado, dolido, porque su pueblo ha rechazado al Mesías. Y su ejemplo evidencia dos actitudes que los cristianos deberíamos mostrar hacia todos aquellos que están sin Cristo. ¿Me escuchaste? Dos actitudes que tú y yo, dos actitudes que los cristianos deberíamos mostrar hacia aquellos que están sin Cristo. ¿Cuáles son esas actitudes? Bueno, aquí vemos que en estos versos el apóstol Pablo demuestra en primer lugar su dolor en los versos 1 y 2. Y después vemos su deseo en el verso 3 por todos aquellos que están sin Cristo. Bien, vamos a empezar con el verso 1. El apóstol Pablo continúa diciendo, verdad digo en Cristo, no miento. Pablo comienza esta nueva sección en la epístola de los Romanos con una afirmación positiva y después una negativa para enfatizar su argumento. Quizás usted lo ha usado muchas veces, ¿verdad? Cuando usted le dice a la persona, te estoy diciendo la verdad, no estoy mintiendo. Es una expresión de énfasis. ¿Ok? Él quiere que las personas entiendan que esto es importante para él y él está enfatizando su punto. Esta es una declaración solemne, importante y formal en la cual Pablo está declarando su integridad como apóstol. Está revelando su corazón de pastor. Yo quiero que usted sepa que esta clase de afirmación es muy común en las Escrituras. Si usted ve, por ejemplo, en Isaías 38:1, en Juan 1:20, en 2 Corintios 1:31, vamos a ver que esa forma de expresar las cosas a través de una afirmación negativa y una positiva es algo muy común en la Biblia. ¿Ok? A continuación, Pablo afirma en el verso 1, dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Lo veo allí? Ahora, yo quiero que usted entienda, la conciencia humana no siempre es confiable. Todos sabemos lo que es la conciencia, ¿verdad? Es esa voz interior en nosotros que nos dice
cuando algo está bien o cuando algo está mal. Cuando percibimos que algo no es correcto y le sentimos culpa dentro de nosotros, ¿sí o no? ¿Ok? Es como nos avisa, es algo en nosotros que instintivamente nos está diciendo cuando las cosas están bien y cuando no. Pero yo quiero que tú entiendas, la conciencia humana no siempre es confiable. ¿Por qué? Porque ella puede estar corrompida y cauterizada por el pecado. Usted puede ver en 1 Timoteo 4:2 y en Tito 1:15 dice eso, que la conciencia humana puede llegar a un punto en que ya deja de ser activa y no darnos ningún aviso en determinadas circunstancias. ¿Ok? Pero cuando Pablo habla aquí, Pablo enfatiza que su conciencia está bajo la convicción plena y el control del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que podemos estar seguros que lo que Él nos va a decir es algo que es verdad, es veraz. Porque Él está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Y eso hace una tremenda diferencia. No es solo Pablo, es el Espíritu Santo también el que está hablando aquí a través de Él. Y está revelando el corazón de Pablo, el corazón de pastor de Pablo. Ahora, ¿cuál es la verdad que el apóstol pretende defender aquí? En el verso 2 dice que tengo gran tristeza y continuo ¿qué? En mi corazón. Pablo sentía tristeza y fíjense, y continuo dolor en su corazón. ¿Cuál es la causa de tu dolor, Pablo? ¿Por qué sientes tristeza? ¿Qué es lo que te causa tanto dolor? Hasta ahora el texto no ha identificado cuál es la causa, ¿verdad? Pero si usted lee el contexto, obviamente se debía a la incredulidad de Israel, al rechazo que Israel le había hecho a Cristo. El pueblo de Israel rechazó a Jesús como el Mesías. Y de esta manera ellos se estaban condenando y estaban cayendo en la maldición de Dios. Eso es lo que evidencia el verso 3. Y el punto que yo quiero que usted vea aquí conmigo es que el apóstol Pablo no era un espectador indiferente. No era un espectador indiferente. Él estaba genuinamente angustiado, él estaba genuinamente interesado en el bienestar espiritual de su pueblo. A él le preocupaba la condición espiritual de aquellas personas. Ahora, recuerde los antecedentes. Recordemos los antecedentes de este hombre. Antes de convertirse en el apóstol Pablo, él era conocido como Saulo de Tarso. ¿Recuerdan eso, verdad? Saulo de Tarso. Y según sus propias palabras, en Filipenses 3:5-6, él había sido circuncidado al 8º día. Esa era la muestra, la señal del pacto. ¿Ok? Circuncidado al 8º día. Era del linaje de Israel. O sea, era de el pueblo de Israel. Era de la tribu de Benjamín. Fíjense lo que dice después. Él era hebreo de hebreos. Era orgullosamente hebreo. Estaba orgulloso de su trasfondo. En cuanto a la ley, dice que era un fariseo. Y el fariseo era una de las sectas más recalcitrantes del judaísmo. Los separados. ¿Ok? Verso 6 dice, en cuanto a celo, ¿qué era lo que era Pablo? Oh, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y note después dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, Pablo dice, yo era como. Señala esas dos cosas. Y son importantes. ¿Ok? Así que Pablo aquí nos describe en ese verso su herencia judía. Bien, su herencia judía. Pablo amaba el judaísmo. Pablo estaba orgulloso de ser un judío, de ser parte del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios.
Pablo odiaba cualquier cosa que pudiera atacar su religión, su pueblo, sus creencias. Fíjese que él dice, él se consideraba a sí mismo irreprensible en cuanto a la justicia que es en la ley. ¿Lo ve ahí? Irreprensible, ¿qué significa? Saulo, como el joven rico que usted puede leer en Mateo 19, 16 al 22, que se acercó al Señor y el Señor le dijo, ¿sabes los mandamientos? Guárdalos. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, él creía que él había guardado la ley. Él creía que él era capaz de guardar la ley. Y Pablo está diciendo ahí, yo era irreprensible, o sea, yo guardé la ley, al menos exteriormente. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él creía haber guardado la ley perfectamente. Pero Jesús dejó en claro que los fariseos, aunque externamente parecían muy santos, parecían muy justos, en realidad Saulo de Tarso y todos los fariseos no eran más que legalistas orgullosos que confiaban en su propia justicia humana, en su propia obediencia y sus propias obras, porque la Escritura deja claro en Romanos capítulo 3, verso 10, que lo escribió, por cierto, el propio apóstol Pablo, que dice que no hay justo ni aún uno. Pablo entendió eso después. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que su corazón, como el de todos los hombres, el suyo, el mío y el de toda persona que ha nacido, estaba corrompido por el pecado. Su corazón era pecaminoso. Eso es lo que dice la Escritura en Romanos 3:23. Y que él estaba perdido en sus delitos y pecados. Perdido. Fíjense que este hombre estaba tan ciego que él se convirtió en un enconado perseguidor de la iglesia. Pablo veía a la iglesia como un ataque a su fe, a sus tradiciones, a su pueblo. Y él se dio a la tarea de perseguir la iglesia, de destruir todo aquello que se llamara cristianismo. Pero si usted lee la Escritura en Hechos capítulo 9, versos 1 al 15, se nos dice que cuando estaba en ese propósito, cuando estaba en una misión de ir a Damasco a perseguir los creyentes allí, que estaban escapando a causa de la gran persecución que había en Jerusalén, Pablo tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado. Ese encuentro transformó la vida de ese fariseo extremista para siempre. Fue en ese camino que Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo. De ser un enemigo de la iglesia y un perseguidor de Cristo, Pablo se convirtió en el apóstol de Jesucristo, enviado a las iglesias. Para mí, el principal de los apóstoles en proclamar el evangelio en el Nuevo Testamento. Yo quiero que tú entiendas, y necesitamos comprender el trasfondo para poder entender lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Sabe? Los judíos no se consideraban a sí mismos pecadores. ¿Me escuchaste? Los judíos se consideraban que ellos no eran pecadores. Es como mucha gente que piensa que porque vienen, asisten a una iglesia, no son pecadores. Y ya son salvos. Yo fui al domingo a la iglesia, estoy cumpliendo con el rito, estoy cumpliendo con ir allí, sentarme y hacer lo que hay que hacer y ya soy salvo. Hay personas que creen eso, genuinamente. ¿Ok? Los judíos creían que ellos no eran pecadores y que no estaban perdidos. ¿Por qué razón? Por su herencia. Ellos pensaban que porque eran descendientes físicos de Abraham, ya eso les garantizaba la salvación. Usted puede leer el pasaje como Mateo 3:9, en Juan 8:33. Y recuerda cuando
Cuando Juan el Bautista vino predicando el bautismo de arrepentimiento, usted puede leer, por ejemplo, en Lucas 3:8, dice, le dijo Juan el Bautista, haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Qué significa? Arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? De sus pecados. Como dije, ellos no se consideraban pecadores. ¿Por qué razón? Dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. O sea, ellos decían, somos descendientes físicos de Abraham, somos el pueblo escogido y somos salvos. No importa lo que pase. ¿Entendió eso? Ellos no entendían que los verdaderos hijos de Abraham no son los descendientes físicos de Abraham, sino son aquellos que siguen su fe, que obedecen la palabra de Dios de la manera que Él lo hizo. Eso es lo que enseña Pablo en Romanos 9:8. ¿Ok? Romanos 9:8. Pablo lo dice ahí. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. ¿Ok? Según la promesa. Así que los judíos creían que ellos podían ser salvos por la herencia que tenían. El hecho de ser descendientes físicos de Abraham. Por el hecho de que habían recibido las bendiciones que habían recibido. Eran los que habían recibido la palabra de Dios. ¿Ok? Y ellos al menos tenían una observancia externa de la ley. Y guardaban el sistema ceremonial judío del Antiguo Testamento. O sea, adherían a las tradiciones rabínicas, ¿verdad? Pero en realidad, si usted ve el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que ellos habían transformado las enseñanzas bíblicas y habían creado su propio sistema de interpretación, sus propias concepciones, sus propias tradiciones humanas, sus interpretaciones de la Escritura que no tenían nada que ver realmente con lo que la Escritura realmente decía. ¿Ok? Ellos habían abandonado la palabra de Dios por seguir las tradiciones humanas. Eso es lo que vemos en Marcos 7:13. Ahora, Pablo entendió eso después de su conversión. No cuando era Saulo de Tarso, pero después de que Cristo vino a su vida, él entendió la condición en que estaba su pueblo y la podemos ver que se habla de la dureza del corazón de estas personas y su incredulidad en 2 Corintios 3, 14 y 15. Hablando de los judíos, dice, pero el entendimiento de ellos, ¿qué cosa? Se embotó. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ¿ok? Está hablando de la ley de Moisés, bien, está hablando de el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué significa? El velo es una separación, impide ver, ¿ok? Y ellos tenían un velo puesto ante ellos que les impedía ver, y el único que puede quitar ese velo, ¿quién es? Dice que por Cristo es quitado. Dice, y aún hasta el día de hoy, dice Pablo cuando escribió 2 Corintios, cuando se lee a Moisés, ¿lo ve ahí? Moisés fue el que escribió, ¿cuáles libros? Los 5 primeros libros de la Escritura, ¿verdad? El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿cierto? Cuando se lee a Moisés, dice, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Lo ve ahí? El velo aquí representa la incredulidad que ellos tenían. La incredulidad les impedía ver la verdadera enseñanza del antiguo pacto. A nosotros nos resulta increíble que las personas que tenían la palabra de Dios, la habían recibido de primera mano, estuvieran actuando de esta manera. Bien. El punto de Pablo era que así como el antiguo pacto era oscuro para ellos en los días de Moisés, aún lo era así en los días de Pablo.
¿Ok? Y lamentablemente, usted sabe que hoy el pueblo judío está de espaldas a Dios. ¿Sí o no? Yo quiero que usted entienda que la nación de Israel hoy no es la nación teocrática del Antiguo Testamento que Dios quería formar. ¿Bien? Muchas personas creen que Israel hoy es el pueblo escogido de Dios. No, el pueblo escogido de Dios hoy es la iglesia. Israel hoy está en rebeldía y pecado a Dios porque rechazó ¿a quién? Al Mesías. ¿Ok? Rechazó al Mesías. ¿Tenemos que odiar a Israel? No. No. Eso es lo que nos está enseñando Pablo aquí. Israel odiaba a la iglesia porque según ellos enseñaba una secta nueva que estaba tergiversando sus creencias. La iglesia, en algunas creyentes de la iglesia han odiado a Israel porque ellos crucificaron a Cristo. Y los dos están mal. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Los judíos no habían entendido que la ley nunca fue dada como un medio de salvación. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será, ¿qué cosa? Justificado delante de él, porque por medio de la ley es ¿qué cosa? La ley había sido dada ¿para qué? Para que las personas entendiéramos que somos pecadores y que necesitamos la gracia. ¿Me escuchó? ¿Cuál es el punto? Yo quiero que usted entienda. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y usted ve la ley de Dios, usted y yo al leerla ya sabemos lo que Dios espera de nosotros. Y sabe, la Escritura nos enseña que Dios espera una obediencia perfecta a la ley. Mateo 5:48. Sed perfectos porque yo soy perfecto, dice el Señor. Ahora, ¿cuántos de nosotros podíamos cumplir la ley a la perfección? Nadie. Porque no es solamente cumplirla en lo exterior, quizás usted nunca se ha acostado con otra persona y no ha adulterado, pero si ya meditó en eso en su corazón, dice Jesús, ya pecaste. Quizás nunca mataste a nadie físicamente, pero si te enojaste con una persona y tuviste una actitud ya lo estás matando en tu corazón. ¿Entiendes? Entonces, en realidad, si nos ponemos a mirar la ley como debe ser, todos nosotros somos mentirosos, somos asesinos, somos adúlteros. Todos hemos quebrantado la ley de Dios y por tanto todos estábamos bajo condenación. ¿Comprende eso? La ley nos revela el perfecto estándar de justicia divina. Y al examinarnos en la ley, usted y yo deberíamos darnos cuenta de que yo no cumplo ese estándar. Y cada vez que yo no cumplo ese estándar, ¿sabe lo que estoy haciendo? Estoy quebrantando la ley de Dios. ¿Ok? Dice 1 Juan 3:4 que el pecado es, ¿qué cosa? Infracción de la ley. ¿Comprende lo que estoy diciendo? El pecado es infringir la ley de Dios. Y cuando usted infringe la ley de Dios, después de eso, ¿qué viene? El castigo. Cuando una persona viola las leyes, después de eso, ¿qué tiene que recibir? El castigo. ¿Bien? El castigo. ¿Sabe? La ley fue dada como un medio para que los hombres entendiéramos nuestra necesidad de la gracia de Dios. Que la gracia es imprescindible. ¿Ok? Y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la salvación ha sido siempre igual. Ha sido por gracia y mediante la fe en Cristo. ¿Me escuchó? Siempre. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es que luego de que Cristo transformó el corazón de Pablo, luego de que Cristo transformó el corazón de Saulo de Tarso y él se convirtió en el apóstol Pablo, de que Saulo fue regenerado, él finalmente comprendió que realmente nunca alcanzaría el estándar
de justicia perfecto que la ley demandaba y que por tanto nunca iba a ser salvo por sus obras de justicia propia. ¿Ok? Y Pablo entendió la razón por la cual dio la ley Dios. Y la vemos en Gálatas 3:24. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro, un ayo era un tutor, era un maestro, ¿ok? Un tutor, un maestro. La ley es nuestro maestro, es nuestro tutor. ¿Para qué? Para llevarnos ¿dónde? A Cristo, porque en Cristo está la gracia de Dios. Bien, a fin de que fuésemos justificados, ¿por qué? Ok, la justificación por fe es el tema central de la Escritura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Su fe fue la que lo salvó, no sus obras. Y la justificación por fe es el tema central de toda la Escritura y es el tema de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Volvemos a tener comunión con Dios. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Y dice la Escritura que por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que la justificación por fe es el tema central de la epístola a los romanos. Y es el modo, el medio que Dios ha empleado para justificar a los hombres a lo largo de toda la historia de la redención. No en el Nuevo Testamento, sino aún en el Antiguo Testamento. Todo el tiempo. Abraham fue justificado por su fe y no por sus obras. Génesis 15:6, Romanos 4:3, Gálatas 3:6, Santiago 2:23. ¿Cuál es el punto, amado hermano? El punto es que tú no vas a ser salvo por cumplir un rito, por venir a una congregación y sentarte ahí, por hacer ciertas cosas, por bautizarte o por recibir la Santa Cena. Y no estoy diciendo que eso está mal, lo que estoy diciéndote es que eso no es lo que te salva. ¿Bien? Solo aquellos que entienden que somos pecadores irremediables y que no hay nada que podamos hacer para alcanzar la salvación y que entendemos que Cristo es el único medio por el cual Dios ha provisto salvación a la humanidad y reciben a Cristo como Señor y Salvador, pueden alcanzar la justificación que Dios da. La única manera en que escúchame bien, esto es importante. Cuando usted y yo vayamos a la presencia de Dios a dar cuenta el día del juicio, la única razón por la que una persona puede entrar al cielo es porque está cubierto por la justicia de Cristo. La única justicia que Dios acepta es la perfecta justicia de Cristo, que le es imputada al pecador, le es acreditada al pecador cuando recibe la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. ¿Entiendes eso? Pablo pensaba, dice, él pensaba cuando era Saulo de Tarso que era irreprensible en cuanto a la ley. Hay muchas personas que piensan que porque están haciendo ciertas cosas van a alcanzar su salvación y que la salvación es por mérito y por obras. Pero no hay nada que tú puedas hacer para alcanzar la salvación. Lo único que puedes hacer es recibir la gracia que Dios nos ofrece en Cristo. ¿Entiendes eso? Pablo al final entendió eso cuando fue regenerado. Y fíjense lo que dice el Filipenses 3:9. Fíjense, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo ¿qué cosa? Mi propia justicia. ¿Qué pasó? Antes él decía que es irreprensible en cuanto a la ley. Y ahora dice, no teniendo mi propia justicia, mi justicia humana. ¿Por qué? Porque mi justicia humana son como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Bien? Que es por la ley. O sea, Pablo ya entendió que él finalmente no había cumplido la ley nunca. No la había cumplido como no la puedes cumplir tú y como no la puedo cumplir yo y como no la puede cumplir ningún pecador. ¿Bien? Sino la que es, ¿por qué? Por la fe en Cristo, la justicia que es
de Dios por la fe. Ese ha sido el medio por el cual Dios ha salvado a los pecadores a lo largo de la historia. Por eso se dice que Abraham es el padre de la fe. Y todos los que están en Cristo están en Abraham. Bien. Lo que estaba pasando aquí, amados hermanos, es que los judíos, debido a su incredulidad, percibieron las enseñanzas del cristianismo como un ataque a su fe. A sus ojos, el cristianismo era un ataque a las enseñanzas de Moisés. Y cuando Pablo y los creyentes del Nuevo Testamento empezaron a predicar la salvación por sola gracia mediante la fe en Cristo, ellos que creían que había que cumplir la ley externamente y todas las ceremonias para poder ser salvos y que había que ser descendientes físicos de Abraham, vieron eso como un ataque a todo su sistema de valores. Es por eso que los judíos consideraron a Pablo como un traidor, traidor a sus tradiciones, traidor a su pueblo, traidor a todo lo que ellos representaban. Y es por eso que aquellos que antes eran sus hermanos, aquellos que antes se convirtieron en sus peores enemigos y llegó un momento en que quisieron matarlo. Vea conmigo en Hechos 23:12 dice, venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen, ¿qué cosa? Dado muerte a Pablo. Ahora aquel que antes había perseguido la iglesia se convirtió en el perseguido. Aquel que había atacado a Cristo se convirtió en el pregonero de Cristo. Aquel que había sido el promotor de las tradiciones y la ley, ahora era el promotor de la gracia de Dios en Cristo. Si usted lee la Escritura se va a dar cuenta que Pablo sufrió una gran persecución por parte de sus hermanos de carne, por su pueblo Israel. Bien. Pero el punto que quiero que usted entienda es que a pesar de toda esa persecución, a pesar de todo lo que él sufrió en manos de sus compatriotas, Pablo tenía un amor inmenso y una gran preocupación por la vida espiritual de su pueblo. Pablo no empezó a odiarlos. A diferencia de Saulo de Tarso, que estaba rechazando y persiguiendo a los otros, en vez de ahora, como cristiano, odiar y perseguir a los judíos, Pablo ahora amaba a aquellos que estaban perdidos. ¿Ve el punto? Pablo estaba angustiado por la condición espiritual de su pueblo. Como nos dice el doctor John MacArthur, al igual que Jesús durante su ministerio terrenal, Pablo desnudó la farsa hipócrita y legalista del judaísmo rabínico. También como Jesús sabía que tenía que asegurar a los judíos incrédulos su genuino amor por ellos. Tenía que convencerlos de que proclamaba el evangelio como un amigo que quería protegerlos y rescatarlos, no como un enemigo que buscaba condenarlos y destruirlos. Tenía que mostrarles su corazón antes de poder darles su teología. Creo que este es un importante consejo que debemos seguir a la hora de evangelizar. ¿Cierto? Hay personas que pretenden evangelizar a otros diciéndole, tú te vas a ir para el infierno. Esa no es la mejor manera. ¿Bien? Esa no es la mejor manera. Podemos decirlo, pero debemos decirlo de una manera que la gente entienda que nos duele en el corazón y que nuestro deseo es ayudarlo a ellos a ver su condición espiritual delante de Dios. ¿Recuerda la ilustración del principio? Los dos decían lo mismo, pero la manera en que uno lo decía parecía que estaba atacando. El otro lo decía con compasión y con amor. Y aquí vemos el corazón de Pablo. Pablo sentía dolor en su corazón por su pueblo. Y eso es lo que él está mostrando aquí. Está mostrando su profundo dolor, la sinceridad de su dolor por ellos. La afirma ahora en los términos más fuertes. Y vamos a ver en el verso 3 su deseo, verso 3. Vea lo que dice el apóstol Pablo aquí. Porque deseara yo mismo ser, ¿qué cosa? Anatema, separado de Cristo. ¿Por qué?
por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí vemos las razones por las cuales experimentaba ese profundo dolor, esa gran tristeza. Sus compatriotas habían rechazado a Cristo y por ello eran considerados anatema. ¿Sabe? Esa palabra suena hasta fea, ¿verdad? Si usted lee la escritura en 1 Corintios 16, 22, el apóstol Pablo dejó claro lo que es un anatema. 1 Corintios 16, 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea qué cosa. Ahí está. Ahí está. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata, el Señor viene. ¿Ok? El término anatema significa objeto de maldición. ¿Me escuchó? Objeto de maldición. Es decir, alguien que está dedicado a la destrucción. Y aquí vemos el corazón de Pablo. El amor de Pablo. Su amor por las personas perdidas en su pueblo era tal que él dice que él estaría dispuesto a perder aún, si eso fuera posible, su propia salvación y estar separado de Cristo con tal de que ellos fueran salvos. ¡Wow! Esa es una declaración fuerte. Sabemos que Pablo está hablando aquí hipotéticamente. ¿Por qué? Porque sabemos en Romanos 8 que un cristiano genuino nunca se puede separar de Cristo. Pablo entendía muy bien eso. ¿Ok? Lo que él plantea aquí es una imposibilidad. Sencillamente lo que está haciendo es remarcando su amor a través de su deseo. Su deseo expresaba la intención de su corazón. Yo estaría dispuesto a morir por ti, es lo que está diciendo él. Yo estaría dispuesto a ocupar tu lugar con tal de que tú te salvaras. ¿Por qué? Sabemos que en primer lugar es Dios quien escoge a los que van a ser salvos. Y sabemos también que el llamamiento de Dios es irrevocable. ¿Dónde está eso en la escritura? Romanos 11, 29. ¿Qué significa? No hay marcha atrás. ¿Me escuchó? Nada y nadie nos puede separar del amor genuino de Dios. Eso es lo que enseñó Pablo en Romanos 8, 35 al 39. Un creyente genuino nunca podrá ser separado de Cristo. ¿Bien? Ningún creyente genuino puede perder su salvación. Y lo que Pablo está haciendo aquí ahora en estos capítulos, amados hermanos, es explicándonos cómo encaja Israel en sus enseñanzas. ¿Bien? Lo que hizo Pablo aquí en este verso, en Romanos 9:3, es imitar el ejemplo de otro gran hombre de Dios, Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés en el Antiguo Testamento subió a buscar las tablas de la ley? ¿Recuerdan que el pueblo de Israel abajo, qué fue lo que hizo? Construyó un becerro de oro. ¿Recuerdan eso? Un acto de idolatría que ofendió a Dios. Y Dios estaba airado. Y Dios iba a juzgar y a castigar a su pueblo. Y Moisés, en Éxodo 32 intercede por su pueblo de esta manera. Dice, que perdones ahora, ¿qué cosa? Su pecado. Y fíjense lo que dice después. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Quítame también la vida a mí con ellos. Es lo que está diciendo. Moisés estaba demostrando su amor por su pueblo mediante su sincera disposición a ofrecer su propia vida en lugar de aquellos que estaban perdidos. Aquí vemos el corazón de dos hombres de Dios, Moisés y Pablo. Ellos sabían que el futuro de Israel no estaba en sus manos, no estaba en que ellos ofrecieran sus vidas como su propio sacrificio, sino ellos sabían que el futuro de Israel estaba en la fidelidad de
Dios, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que es fiel a sus pactos. Pero el punto que quiero que usted vea aquí, amado hermano, es que sus ejemplos evidencian el dolor y el deseo que debía haber en tu corazón y en mi corazón por todos aquellos que están allá afuera que aún no tienen a Cristo. La pregunta en esta mañana para ti y para mí es, ¿tú y yo sentimos ese mismo dolor y ese mismo deseo de alcanzar a otros con el evangelio de la verdad y de compartirles el evangelio aún a costa de nuestro propio bienestar, aún a costa de nuestra propia vida? Esa es tu actitud y es mi actitud. Fíjense que Pablo no se quedó solamente con el dolor, sino que su deseo fue el que lo motivó para ser fiel, de ir y proclamar el evangelio. Él dijo, todo lo soporto por amor a los escogidos. Él fue y predicó el evangelio. Y mi pregunta para ti es, ¿sientes ese dolor y tienes tú ese deseo en esta mañana? Si no es así, amado hermano, mi oración es que Dios abra nuestros ojos espirituales y nos permita ver que esa es la pasión que Él quiere, esa es la actitud que Él quiere que tú y yo tengamos hacia todos aquellos que están sin Cristo. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque en ella tú nos enseñas cómo debemos vivir. Y te pedimos perdón por las veces que hemos sido negligentes y que hemos sido infieles. Y te rogamos, Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales y que tú nos permitas ver estas verdades y que nos ayudes a sentir compasión por aquellos que aún no te conocen, Señor. Y que nos deje ese deseo de ir y proclamarle tu palabra para que ellos también puedan recibir la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor. Que esta iglesia sea una iglesia que imite este ejemplo, una iglesia que sienta dolor por los perdidos y el deseo de ir y llevar las buenas nuevas a cada uno de ellos, Señor. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.